doctora me dice que ya viene en camino el rotafolio. Acérquense más para que me escuchen. Se pueden poner aquí atrás de ellas están bien, ustedes sí, pero allá. Se pueden poner aquí atrás para que me escuchen. Sí, para no estén tan lejos. Sí. El tema que voy a tratar con ustedes el día de hoy es el duelo. El duelo. ¿Qué entendemos por la palabra duelo? La señora dice que equivale a tristeza, a dolor. ¿Qué más? ¿Qué entendemos por duelo? Pérdida, muy bien. Ausencia, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más entendemos por duelo? Es un sentimiento muy difícil, muy duro, que finalmente nos hiere, nos lastima y nos enferma. Un sentimiento muy difícil, muy duro que nos lastima, pero ocasionado ¿por qué? Por una pérdida. Por una pérdida. ¿Recuerdan la primera plática que les compartí? Hablé de las pérdidas y que las pérdidas pueden ser que se me perdió un arete, que me robaron mi coche, que me robaron mi cartera, pero también una pérdida puede ser el que haya yo perdido un sueño, el que haya yo tenido muchas ilusiones con alguien y esa relación no se dio, el que se haya muerto un ser querido e importante para mí. O sea, hay niveles de pérdidas, ¿sí? Las pérdidas forman esta parte del duelo, ¿sí? Yo al perder algo importante y significativo para mí, esto me va a producir mucho dolor, me va a producir emociones. ¿Se acuerdan la sesión pasada que hablamos de emociones? Va a producir en mí muchas emociones desagradables, incómodas, difíciles de procesar. Todo eso implica el duelo. Duelo es pena. El duelo implica que yo voy a llorar por algo que perdí. ¿Sí? Bien, muchas gracias, muy amables. Entonces, pena, dolor, luto, son palabras que si las juntamos, equivale a mucho sufrimiento, a mucho dolor, pena porque algo perdí. ¿Sí? Bien. Vuelvo a repetir, este tema es largo. ¿Para qué me sirve el duelo? ¿Cuántos de nosotros hemos estado en duelo? Nadie se escapa de una pérdida, nadie se escapa de sufrir un duelo. ¿Para qué nos sirve el duelo? Para reflexionar. Para aceptar, para reflexionar, ¿para qué? Asimilar todo lo que teníamos y ya no. Para asimilar todo lo que me tocó vivir y quedarme hundido en el dolor. Entonces, ¿para qué me sirve? Para aprender a vivir sin aquello que yo perdí, sin ese ser que ya murió o que se fue, porque no necesariamente se pudo haber muerto, ¿verdad? ¿Sí? Un aprendizaje muy difícil. Exactamente. El duelo me sirve para volver, para sanar mi herida y para poder volver a vivir, pero de una manera diferente. Ya no va a ser lo mismo, ¿sí? Mi vida ya no va a ser la misma después de una pérdida. Gracias, señor. Nada más que me pasen el marcador. Bien. Existen varios tipos de duelo. El duelo anticipado. Y muchos de nosotros hemos vivido este duelo. Cuando tenemos a un familiar, a un ser querido que está muy enfermo, que ya estuvo varias veces en urgencias, que ya en el hospital ya no le pueden dar más atención porque ya hicieron todo lo que podían. ¿Y qué nos dicen? Señora, lléveselo a su casa, allá le vamos a enviar el médico porque su familiar necesita atenciones en casa, aquí ya no podemos hacer más por él.
cuando nos dicen eso y cuando nosotros hacemos la pregunta que tanto trabajo nos cuesta, que es, doctor, ¿cuánto tiempo le queda? No todos tenemos el valor para preguntar eso. Y cuando nos dicen, señora, no podemos asegurarle, pero sí le queda poco tiempo. Desde ese momento, y créanmelo, muchas veces no necesitamos escuchar esas palabras. Nosotros ya lo intuimos, ya lo sabemos. Desde ese momento que nos damos cuenta que nuestro ser querido ya le queda poco tiempo de vida, ya estamos viviendo un duelo anticipado. Sabemos que se va a morir. Y empezamos a hacer cosas. Ese es el duelo anticipado. Otro duelo, el duelo normal. ¿Cuándo empieza o cuándo es un duelo normal? Cuando la persona fallece. Cuando mi marido me abandona. O cuando la mujer se va. ¿Sí? Allí empezamos un duelo. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo a esa persona. También existen otros dos tipos de duelo. El normal, cuando yo vivo todas y cada una de las etapas del duelo y puedo decir que sané mi herida. Pero también existe el duelo patológico. ¿Cuál es aquel? Bueno, es aquel duelo en el que yo me quedo atorado o atorada en alguna de sus etapas. Ahorita voy a explicar cuáles son esas etapas y voy a decir cómo podemos quedarnos atorados y para siempre. ¿Cuántas personas, y ahorita van a pasar por su mente, personas, las caras de las personas que tienen estas características? ¿Cuántas personas conocemos que se les murió un ser querido o tuvieron una pérdida muy grande y se quedaron atorados en el enojo y están todo el tiempo con una cara de amargura, enojados, nada les parece, nada les es suficiente, con nada podemos robarles una sonrisa? Otras personas se quedan atoradas en la tristeza y dicen, después de la muerte de mi hijo, ya nada es igual. Nunca, jamás voy a volver a sonreír porque mi hijo se me murió. Pero no se dan cuenta que tienen marido y que tienen otros hijos. Esas personas se quedaron atorados en la tristeza. ¿Se dan cuenta? Ese es el duelo patológico, cuando las personas se quedan atorados en esas etapas. También hay otras personas, como una pacientita que yo tuve que decía, yo la iba a visitar por la muerte de su esposo. Y me dice, ¿sabe qué, doctora? Ya no venga. Y me decían, doctora, hago la observación porque yo llevaba bata de López Mateos, ¿sí? No porque sea doctora. Y me decía, ¿sabe qué, doctora? Ya no venga. ¿Por qué? Es por demás. Fíjense, es por demás. Yo todas las mañanas aquí me siento en esta silla, jalo la cortina de mi ventana y me asomo para ver que llegue mi esposo, que suba la escalera y cuando yo oiga el ruido de la llave es porque ya llegó de irse a comprar su cigarro. Ella seguía esperando que su esposo llegara, aun cuando su esposo ya había fallecido. Cuando una persona dice eso o se comporta de esa manera, es porque está atorado en la etapa de la negación. Se niega rotundamente a aceptar que su familiar falleció. Entonces, dense cuenta de cuántas maneras nos podemos quedar atorados en un duelo. Y eso es muy importante observarlo. Vuelvo a repetirle, todos nosotros hemos vivido ya duelos, pero es muy importante darnos cuenta cómo está mi duelo. De eso se trata esta plática, que revisemos nuestras pérdidas
y nos demos cuenta dónde estamos atorados. Bien, otro tipo de duelo. Hay algo muy importante. Todas las personas vivimos el duelo de manera diferente. Por ejemplo, en mi casa se murió mi papá. Somos 5 hermanos y mi mamá. Pues nosotros 5 hermanos más mi mamá vamos a vivir un duelo diferente. ¿Por qué? Porque a mi mamá se le murió su marido. Ella es la viuda. A nosotros los 5 hermanos se nos murió nuestro padre. ¿Se dan cuenta que no es el mismo? Y fíjense otra cosa. Yo o alguno de mis hermanos pudo haberse ido a vivir, no sé, a Pachuca, Guadalajara, Puebla. ¿Va a tener el mismo dolor el hijo que vive más lejos que la hija que cuidó al que se murió? No. Cada persona, aún siendo de la misma familia, vamos a vivir un duelo diferente. Pero eso no quiere decir que a uno le duela más que al otro. Hay matrimonios en donde muere un hijo pequeño y empiezan a recriminarse y a culparse. No, es que a ti no te duele mi hijo, es que yo no veo que llores. ¿Se dan cuenta? El duelo no es competencia. Cada persona vive su dolor de manera diferente. Y porque yo no te vea llorar, no quiere decir que no te duele la muerte de tu ser querido. Sí, y hacemos más grandes los problemas. El INEGI da estadísticas certeras de que cuando en un matrimonio joven muere un niño y los padres empiezan a culparse, a recriminarse, es que tú no estabas, es que tú no llegaste a tiempo, por eso se me murió X. ¿Sí? El 70% de los matrimonios que se les muere un hijo, si empiezan a estarse recriminando, acaban separados. Desgraciadamente son las realidades. Bien, les decía yo, no todos vivimos el duelo de manera diferente. Todos vivimos un duelo de manera diferente. Y fíjense bien, también hay otra circunstancia. Los hombres y las mujeres también vivimos el duelo de manera diferente. El hombre es más reservado con su dolor. El hombre, él sabe dónde y cómo y cuándo, si es que se da permiso de llorar. El hombre vive un duelo en soledad, no lo comparte. Ni con sus buenos amigos lo comparte. Díganme. ¿Por qué es más dañino o malo no llorar que llorar? Cuando veamos la etapa de la depresión y la tristeza, voy a tocar ese punto. Sí. Bien. ¿En qué nos quedamos? Hombres y mujeres viven el duelo de manera diferente. Nosotras las mujeres se nos da muy bien el llorar. Y aguas, ¿eh? Llorar es lo más sano que podemos hacer en un duelo. Si yo me aguanto porque me dicen, es que tú debes de ser fuerte, mira, tú eres la jefa de la familia. Si tus hijos te ven llorar, se van a derrumbar. ¿En qué parte de la Constitución dice que porque se murió mi marido yo no debo de llorar? ¿Quién me lo está prohibiendo? Son frases que nosotros decimos dizque para consolar. Mejor hay que quedarnos callados, la verdad. La verdad, si vamos a dar un pésame, no digamos ese tipo de frases. Es que ya tienes un angelito en el cielo que te cuide. ¿Y quién te dijo que yo quería un angelito en el cielo? ¿Se dan cuenta? Esas frases no las digamos, por favor, porque no ayudamos. Échale ganas. ¿Se da cuenta la reacción que usted tiene? Es que no debes de
duelo es para llorar mi pérdida. Y créanlo, si ustedes en alguno de estos días llegan a ir a un funeral, dejen de decir esas frases de que no llores, sé fuerte. No, al contrario, llora. El momento de estar en la sala velatoria, en el momento de estar en el entierro, son los momentos claves que yo debo de dejar soltar mi dolor, mi llanto. Si yo retengo esas ganas de llorar en esos momentos, lo único que estoy haciendo es que ese dolor que me estoy aguantando, que esas lágrimas que no estoy soltando, a la larga me van a enfermar. Me van a enfermar. ¿Quién se ha aguantado las ganas de llorar? A ver, recuérdenlo. Yo. Y a los pocos días, ¿qué síntomas físicos traemos en el cuerpo? A mí me duele la cabeza. Le duele la cabeza. Pesada, no sé. Esta parte de aquí, bien contracturado, bien tieso. Otros, dolor de cabeza. Otros, no me dejarán mentir, la garganta no la soporto. Traigo un dolor de garganta. ¿Por qué? Porque aquí se acumula la energía, me aguanto las ganas de llorar y me duele la garganta, me enfermo de la garganta. Si yo me aguanto las ganas de llorar, no sé si a algunos les ha pasado, se enferman de gripa, disque de gripa. Sí. Vuelvo a repetir lo que dije en la sesión pasada. Si yo reprimo mi dolor y mi tristeza, me voy a enfermar. Mi cuerpo me va a cobrar la factura porque yo reprimí esa emoción. Llorar en el duelo es sano. Por eso las mujeres no nos morimos tantas como los hombres. Vean aquí nada más 3 caballeros, 4 caballeros. El hombre no se permite llorar. ¿Cuándo el hombre sí se permite llorar? Cuando ya es mayor de 60 años, ya actúa más como las mujeres, ya se dan permiso de llorar, ya no les da vergüenza derramar sus lágrimas frente a la familia. Pero mientras, ¿por qué? Porque es cultural. Porque la sesión pasada yo se los externé. Uno como madre tiene la culpa. Uno como padre es el responsable. ¿Cómo que vas a llorar? Pues si no eres marica, aguántese como los hombres. Aguántese. Al hombre, al niño, no se le está permitido llorar, ni sentir miedo, ni sentir tristeza, ni expresar su afecto. ¿Cómo un niño va a abrazar a otro niño si es su amigo? Pues si no eres un joto, si no eres una marica, ¿por qué haces eso? Y estamos reprimiendo a nuestros hijos. Y así estamos iniciando la cultura del machismo. Discúlpenme, pero es la realidad. Nosotras como mujeres estamos creando a esos machos que después nos espantan. Lo que pasa es que también se han implementado muchas leyes restrictivas. Ahorita, antiguamente a lo mejor cuando nosotros estábamos pequeños, ¿cómo nos recibían los maestros en el kinder? Hola, mijita, y te abrazaban o te daban la bienvenida. Ahora, si tú le das un beso a un niño, te pueden acusar de abuso, de acoso, de muchas cosas. Y ya está escrito por ley, que eso es lo peor. O sea, ya no puede ser lo mismo, por eso te decía, es cultural. Pero sí podemos ser cariñosos con la palabra. Pero en tu sí familia, podemos con pero por nuestro... ejemplo externos no es lo mismo, ya no se percibe así, es diferente. Desgraciadamente, sí. Desgraciadamente. Bien, entonces yo les decía, los hombres viven un duelo de manera diferente a las mujeres. El duelo en los hombres es en soledad, es ilegítimo y eso a ellos les hace mucho daño. Por eso hay menos varones en todos lados, porque ellos mueren más que nosotras las mujeres que sí sabemos expresar nuestras emociones. Sí lloramos, sí nos damos ese permiso. Los varones difícilmente lo hacen. Bien, ese es otro tipo de duelo. También existe el duelo emocional y el duelo racional.
Voy a explicar el racional. Y esto lo hacemos mucho cuando las personas nos vienen a dar el pésame. Lamento mucho tu pérdida y abrazamos. Bueno, pues es que ya estaba sufriendo mucho. Ya eran interminables las idas a urgencias. Ya estaba muy cansada. Ya estaba muy enferma. Es que imagínate, 2 años y medio postrado en cama. Nos estamos expresando todas aquellas cosas que se vivieron con el fallecido o con la fallecida. Son puros razonamientos, por eso se llama el duelo emocional. Es el que vivimos cuando nos dan el pésame. Pero el otro, el duelo emocional, es el que no nos gusta. Es el duelo incómodo. Es el duelo que no lo soporto porque no sé qué hacer con mi dolor. No sé cómo expresar mi tristeza. No sé cómo decirles a los demás que necesito estar solo para poder llorar mi pérdida. Bien. También, si yo tengo un miedo exagerado a morir, créanmelo, eso no es vivir. Y esto es muy importante. ¿Sí? Si yo vivo continuamente con miedo, eso no es vivir, eso es sobrevivir nada más. ¿Sí? Y yo necesito atender esa emoción para que no me haga daño. Todo duelo que no se trabaja, que no se vive en todas y cada una de sus etapas, es un duelo que a la larga me va a generar bloqueos y me va a generar enfermedades. Por eso es muy sano vivir un duelo y conocer cuáles son sus etapas. ¿Sí? Bien. Una pregunta que me hacen mucho en terapia. Oiga, doctora, ¿y cuánto tiempo va a durar el duelo? ¿Cuánto tiempo dura un duelo? Depende de uno, ya no es muy personal. Es muy personal. Depende también quién se murió. Se pudo haber muerto mi mascota. Se pudo haber muerto mi vecino. O se pudo haber muerto y yo me acabo de enterar el amor de mi vida que yo tenía cuando tenía 25 años. ¿Se dan cuenta? Cada duelo es diferente. Sí, como a mí, a muchos de ustedes ya se les murió su mamá y su papá. La muerte de mi papá no me va a doler igual que la muerte de mi mamá. Y si se muere primero uno y después el otro, créanmelo, cuando se muere uno de nuestros padres, bueno, me queda el consuelo que todavía tengo uno o una. Pero cuando se muere el segundo, se nos derrumba la vida. ¿Por qué? Porque ahora sí soy huérfano. ¿Sí? Entonces vean, cada duelo es diferente. ¿Cuánto debe de durar un duelo? Híjole, qué pregunta tan difícil. ¿Cuánto debo de llorar? Llora todo lo que necesites. Todo lo que necesites. Ayer mi hija me dejó muy pensativa porque me mandó un mensaje. Ella vive en Estados Unidos y me dice, mamá, fíjate que el jueves de la semana pasada me sentí mal en el trabajo y no salí. Y llegué a mi casa y me dormí. ¿Y qué crees? Soñé a mi papá. Su papá murió en noviembre del año pasado. Y me explicó el sueño. Le dije, bueno, hija, me da gusto que en tu sueño veas contento a tu papá. Y me dice, ¿sabes qué? Ahorita que me dices eso, con tantos problemas que he tenido, me doy cuenta que no he llorado lo suficiente. Ahora entiendo por qué. Tiene migraña, tiene infinidad de síntomas. Hasta ayer a mí me cayó el 20. Dije, ahora entiendo por qué mi hija tiene tantos achaques. Porque no se ha dado permiso de llorarle a su padre.
Entonces vean qué importante es revisarlos, ¿sí? Cómo están nuestros duelos. Bien, ¿cuánto debo de llorar? Todo lo que necesites, llora, date permiso. Hombres y mujeres debemos de darnos permiso de llorar. Yo les expliqué la sesión pasada por qué cuando lloramos, ustedes me lo constataron, por qué cuando lloramos, después de que lloramos, ¿cómo nos sentimos? Desahogados, aliviados, ligeros, y les expliqué por qué. Porque cuando hay mucho dolor y mucha tristeza y nos damos permiso de llorar, esas lágrimas están soltando todo el cortisol, toda la adrenalina, todas las catecolaminas, todas esas sustancias que hacen que yo me sienta tan mal, tan triste, tan deprimido. Y si yo lloro, las libero a través de las lágrimas. Y las personas que no pueden llorar, yo tengo una amiga que dice, vamos no a puedo pellizcarlas llorar. para que lloren. Le digo, pues grita. Sí, pero sácalo. Una amiga de mi hija tuvo un aborto, ella estaba muy ilusionada con ese bebé, ella vive en Estados Unidos, y me decía, es que no sé qué hacer con mi dolor. Le dije, ¿qué tanto te has dado permiso de llorar? No puedo porque si lloro como yo quisiera, se van a espantar los vecinos, ya ven ahí en Estados Unidos cómo son, y van a llamar a la patrulla y no quiero eso. Le dije, a ver, ¿en qué parte de tu casa te puedes encerrar y gritar como tú quieres, pero que no te oigan los vecinos? Y se me prendió el foco. Ya ven que en muchas casas en Estados Unidos la cochera pues está cubierta y con puerta y pueden tener el coche adentro, literalmente. Y le dije, ya sé dónde. Métete a la cochera de tu casa, te encierras en el coche, subes la ventanilla, prendes el radio y grita todo lo que necesites. Muchas veces es por pena. Otras veces, como lo dijimos en la sesión pasada, nuestros padres, nuestro abuelo, nuestra mamá nos dijo desde chiquitos, no llores, ¿qué ganas con llorar? ¿Qué ganas con llorar? O te voy a dar suficientes razones para que llores, para que de veras tengas, ¿verdad? Cuando nosotros reprimimos el llanto en los niños de adultos, no nos damos el permiso de llorar. Entonces hay que revisar esa parte. Hay que revisarla para ver en dónde está mi atore por el cual no puedo llorar o no me doy permiso de llorar. Bien. A ver, déjenme ver qué más. Por favor, los que no se hayan anotado en mi lista se anotan. Por favor. Acuérdense, es normal y es básico que nosotros aprendamos a vivir y a manejar el miedo, la tristeza, el enojo, el afecto, la alegría, que fueron las emociones que estuvimos platicando la sesión pasada. Si nosotros aprendemos a manejar saludablemente nuestras emociones, yo les aseguro que van a vivir un duelo, no exento de dolor, pero por lo menos más llevadero, y sabiendo que el duelo tiene un principio y tiene un final. No vamos a vivir eternamente en duelo. Ya lo dice una frase mexicana muy cierta. No hay dolor que dure, ni tarugo que lo aguante. Así que hay que ser inteligentes. Debemos de saber que nuestros duelos tienen un principio y que también van a tener un final. La pionera en tanatología, Elizabeth Kubler-Ross, dice, al final del duelo, cada uno de nosotros elige cómo quiere salir, o aplastado o fortalecido. Esa es la elección que tenemos los seres humanos y muchas veces no sabemos que tenemos esa capacidad para elegir. Yo elijo cómo quiero salir de esta pérdida, aplastada o fortalecida. Lo elegimos nosotros. Bien. ¿Qué necesito hacer para tener un duelo adecuado? Primero, aceptar que he perdido a una persona importante o a una situación importante en mi vida. Primer requisito, aceptar que he perdido algo importante en mi vida.
Segundo requisito, aprender a vivir, como lo decíamos hace un ratito, a vivir con nuestro dolor por un tiempo. El dolor no es eterno, es por un tiempo. Es necesario, sí es necesario. Siguiente requisito, tolerancia a la frustración. Muchas veces las personas decimos, es que me da mucho coraje porque toda mi vida ya se me salió de control. Se me salió de control. Aprende a vivir con esa sensación que también es por un tiempo. Es por un tiempo, no va a ser eterna. Y también reconocer que nos duele y reconocer que estamos sufriendo. Muchas personas que vienen a mí para manejo de su duelo, les digo, ¿con cuántas personas has compartido esto que te pasó? No, con nadie. Este rotafolio, si yo lo quiero cargar solita, me va a costar mucho trabajo y a lo mejor hasta me puedo lastimar. Pero si yo le pido a 2, 3 caballeros que me ayuden, entre 4 va a pesar igual. No, se hace más ligero. El dolor por una pérdida es exactamente igual. Si yo comparto mi dolor, se me va a hacer más ligero. Pero también, ojo, hay que saber con quién compartirlo. No se lo voy a compartir a la vecina del 8, que es el periódico andante de todo el condominio. ¿Sí? Yo sé con quién. Por eso muchas veces a mis pacientes yo les digo, ve con tu pastor de la iglesia, ve con el sacerdote que tengas más confianza. No necesariamente para confesarte, para que platiques, para que sueltes, para que te liberes. Por eso las mujeres llevamos un duelo más llevadero, porque lo platicamos con la marchanta de las verduras, lo platicamos con el carnicero, con la doñita que nos vende el pollo, ¿o no? Con mi hermana, con mi cuñada. Los hombres no. Terapia para los caballeros, ¿sí? Para que suelten, vayan con el sacerdote, no necesariamente en confesión, para platicar, para que ustedes se sientan escuchados. ¿Sí? Reconocer que estoy en duelo, reconocerlo y compartirlo me hace mi duelo más llevadero, más ligero. Bien, ¿qué más? Bueno, ahora sí voy a entrar a lo que son las etapas del duelo. Antes de explicar las etapas del duelo, quiero explicar una que no es etapa, pero es el inicio, es lo que marca el duelo. Imagínense que nosotros, cada uno de nosotros, estamos haciendo nuestras labores normales en nuestra casa, en nuestro trabajo, y de repente suena el celular y recibimos la llamada de un familiar que nos está diciendo con lágrimas y con mucho dolor que un familiar nuestro acaba de morir, que tuvo un accidente y murió. Contestamos dónde está, qué está pasando y colgamos. ¿Cómo nos quedamos? Ya dijeron la palabra. Nos quedamos en shock. ¿Quién me puede describir el inicio, el shock? ¿Quién me puede explicar? Paralizar. Paralizado. Nos bloqueamos, completamente bloqueados, no sabemos qué hacer. ¿Qué más? Miedo. Miedo. ¿Qué más? Incredulidad. No sabemos a quién llamar, no sabemos qué hacer. ¿Qué más? No puedes creer, no puedes creer que eso esté pasando, pero no llega. Sí. Hay personas que me dicen, siento como si se me hubiera salido algo de mí.
Otros dicen, siento que cuando camino como si no tocara el piso. O se me hunde el piso. Opresión en el pecho. Vean, eso es el estado de shock. Cuando uno recibe la noticia, y más cuando fue una noticia completamente inesperada, que fue un accidente o que fue un infarto, ¿sí? Nos quedamos, hay veces que hasta sin hablar. No podemos emitir palabras. Hay personas que son tan sensibles que se quedan sin hablar. Se les va la vista temporalmente también. ¿Sí? Porque es una conmoción interna tremenda. ¿Cuánto dura este estado de shock? Mucho. ¿Cuánto? A ver, piénsenle cuando ustedes sufrieron este estado de shock. ¿Cuánto les duró? Poco, ¿no? ¿Qué es poco? Pueden ser minutos, unas horas. Los que sufrimos estado de shock, ¿lo duramos en días? No. No. Es cuestión de minutos, de horas, no más. No más. Y aquí viene la primera etapa. Después de ese estado de shock o conmoción, la primera etapa. Negación. Es que no puede ser. ¿No es cierto? No lo puedo creer. No lo puedo creer. Todo lo que tenga que ver con el no equivale a negación. No puede ser cierto. Tengo una pacientita, 17 años, el novio se murió, lo murieron de la misma edad que ella y me dice, es que no lo puedo creer. Todavía un día antes, aquí en mi casa estábamos cantando, estábamos contentos, cenando, muy a gusto. No lo puedo creer. Así se murió. No lo puedo creer. No puede ser cierto. Los diagnósticos están equivocados. Los médicos se confundieron de paciente e inventamos una serie de razonamientos para negar la realidad. Negación y aguas. Muchos nos podemos quedar aquí, como la pacientita que les expliqué. No, doctora, ya no venga, ¿para qué viene? Yo todos los días me asomo a la ventana a ver si mi marido viene, porque ya viene de comprar sus cigarros. Ya no venga, es por demás. Aquí me voy a quedar, aquí me siento contenta y tranquila, aquí me siento segura. ¿Quién soy yo para quitarla de esa seguridad que ella tiene? ¿Quién soy yo? Perdón, La pero eso no respeto. les hace mal, o sea, que vayan Claro a- que les hace mal, pero si ellos deciden quedarse allí, ¿yo qué puedo hacer? A ver, señora, reaccione, ¿eh? Y le doy un par de cachetadas. Pues no. No me gusta. Sé que le va a hacer daño, pero yo respeto la decisión de ella. ¿No quiere más terapia? Se vale. Es difícil. Y aquí nos podemos quedar atorados. Otro ejemplo, aquella señora que se le muere el marido, tiene hijos todavía jóvenes. En esta silla nadie se va a sentar, porque aquí es el lugar de tu padre. Nadie se sienta aquí. Estoy negando. Yo todavía lo quiero ver sentado aquí en la silla. ¿Qué? Es otra manera de negar. Si tu padre viviera, tú no me estarías contestando como me contestas, ni te portarías como te portas ahora. Ella todavía quiere tener al hombre vivo para que sus hijos estén bien disciplinados. ¿Se dan cuenta? Y aquí nos podemos quedar atorados. No es cierto, no está muerto. ¿Cuánta gente nos dice, pero si vieron a Juan Gabriel, no está muerto? Digo, bueno, Dios mío. Una cosa es que lo imiten súper bien
bien o que lo caractericen súper bien, pero que digan que está vivo. En esta etapa está la gente y no se da cuenta. Sí. No lo puedo creer, no es cierto. Negación. ¿Cuánto debe durar esta etapa? Máximo 6 semanas, que equivale a ¿cuánto tiempo? Cuando mis pacientes en consulta me dicen, doctora, ya entendí que no lo voy a volver a ver, ya entendí que esto es para siempre, ya me di cuenta, no lo voy a volver a ver. ¿Qué quiere decir? Que ya salió de esta etapa, ya dejó de negar, ya se dio cuenta que esa es la realidad. Ya la libró, aquí ya no se quedó atorado, pero vamos a ver las demás etapas. Entonces, si yo me quedo clavado aquí más de 6 semanas, ya me estoy atorando. ¿Sí? Ay Dios, ya se desorganizó todo esto. La siguiente etapa, van a decirme, esa me suena conocida. ¿Se acuerdan de la sesión pasada? Van a decirme, ¿qué tiene que ver el enojo en un duelo? ¡Claro! Hay personas que no vivimos esa etapa, sobre todo cuando nuestro familiar, el que murió, estaba muy enfermo, vivía una agonía muy larga, que literal, hay personas y lo confiesan, yo ya le estaba pidiendo mucho a Dios que se llevara a mi mamá, porque ya era un sufrimiento indecible, ya era mucho dolor, entonces, sí, Sara. Gracias a todos por venir. Nos vemos el día lunes, por favor, a las 8 de la mañana. Son mediciones en ayuno. Por favor, con sus playeritas. El lunes ya les traigo las playeras a las personas que me encargaron sus playeritas, ¿de acuerdo? Voy a tratar de llegar, a ver si alcanzo a llegar en un ratito, y si no, les pido de favor, me apoyan entregando las vacas que solicitamos prestadas y la vaquita que de fierro la sacamos. Si me pueden apoyar de favor. Nos vemos el lunes. El lunes va a estar la directora con nosotros. Vuelvo a repetir, quiere platicar con todos ustedes porque hemos tenido un poquito, pues no se han apegado tanto a su tratamiento. Entonces la directora quiere platicar con ustedes porque tenemos que acreditar el grupo. ¿De acuerdo? Y estoy allá enfrente. Espero alcanzarlos. Si no los alcanzo, nos vemos el lunes. ¿Les parece? Gracias, Muchas gracias. Gracias. Aprovechando la interrupción, se me olvidó algo muy importante de la etapa de negación. ¿Por qué nos negamos a aceptar la realidad? Por una razón muy sencilla. La negación es un mecanismo que utilizamos los seres humanos para decir, a ver, espérenme tantito. No puedo con esta realidad, no puedo con esta verdad que me están poniendo enfrente. Déjenme ver con cuántos recursos cuento yo para poderle hacer frente a esta realidad que tengo. Es necesario que nosotros neguemos por un momento la realidad para yo darme cuenta con qué cuento. Cuando me avisaron de la muerte del papá de mis hijos, pues yo vivo acá, él vivía en Guadalajara. Ya estábamos separados y divorciados. Me avisa mi hijo. ¿Ustedes qué creen que hice? ¿Qué hago? ¿Los dejo? Agarré mis cosas, mi equipaje y vámonos a Guadalajara. Con los recursos que tuve y que pude, apoyé a mis hijos. ¿Por qué? Porque es el padre de ellos. ¿Sí? Es
dolor de mis hijos. Necesitamos tener esta etapa, con tiempo, la delegación, para yo saber con qué recursos cuento. ¿Cuento con dinero? ¿Puedo ayudar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué necesitan los demás? ¿Voy a cooperar? O sea, ¿cuento con un lugar a donde se van a depositar los restos del fallecido? Quiero ver mis recursos, ¿sí? La siguiente etapa es el enojo. En el duelo vivimos enojo. Muchas veces decimos, ay, no es cierto. No, no es cierto. Es que no es enojo, es molestia. ¿Se acuerdan de los niveles del enojo? La molestia es un nivel de enojo. Y si yo estoy molesta con Dios, pues estoy enojada. Aunque le quiera cambiar la palabra, sí, estoy enojada. ¿Cómo me doy cuenta que mis pacientes están en la etapa del enojo? ¿Por qué le tuvo que pasar a él? ¿Por qué si era tan buen cristiano? Tantos planes que teníamos. ¿Por qué se quedaron tantos planes nada más pensados? ¿Por qué a nosotros que somos tan buenas personas? A ver, ayúdenme con más por qué. Resistencia al cambio. ¿Por qué si estaba tan joven? Tenía tantas ilusiones, tenía toda la vida completa. La clásica, ¿verdad? Es que tenía tanto por vivir y se murió a los 17 años, como mi pacientita, que su novio se murió a los 17 hace 2 meses. ¿Ve? ¿Ve? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y cuando nosotros nos preguntamos muchos por qué, las únicas respuestas que vamos a encontrar son puras porquerías. ¿Es válido estar enojado en un duelo? Sí. Y enójate con Dios. Ese ser supremo es tan grande, mucho más grande que tu enojo, mucho más grande que tu dolor, y nada más te está viendo y decir, ok, hija, está bien, enójate conmigo. Ya se te bajará, ya me vas a venir a buscar y yo te voy a abrazar todo lo que tú necesites. Leí una frase de una mujer americana que ya estaba en fase terminal, ya literalmente estaba esperando la muerte. Y un día llegó una amiga muy querida a visitarla y le dice, yo no te veo enojada, deberías estar enojada con Dios. Y la señora nomás se rascó la cabeza y le dice, no me puedo enojar con él porque todavía lo necesito. ¿En qué nivel está tu fe? Esa fe en el Ser Supremo en el que tú creas, ¿eh? No hago distinción de religiones. Cada uno tiene ese Ser Supremo en el que cree. ¿En qué nivel está tu fe? ¿Qué te dice ese Dios en el que tú crees que va a haber más allá de la muerte? ¿Sí? Allí entramos a un terreno un poquito escabroso, ¿verdad? Lo que es la religiosidad y la espiritualidad. Ese Ser Supremo en el que tú crees que te ofrece más allá. El enojo es una etapa válida. ¿Y cómo voy a descubrir que estoy enojada con mis pérdidas o enojado? Porque voy a estar siempre preguntando por qué y por qué y por qué. Muchas veces vamos a encontrar respuestas a esos porqués. Otras veces no. Mi pacientita, ¿por qué se tuvo que morir él? A ver, te voy a explicar. En este punto, de este punto que es el nacimiento, a este punto que es la muerte, hay una línea. Y esa línea es la vida. ¿Sí? Este punto es donde nacemos
A este punto que es a donde nos morimos, se une por una línea que es la vida. Pero esta línea de vida es diferente para todos. He visto ancianos morir de 96 años. Y me ha tocado perder a un bebé dentro de mi vientre de 3 meses. La vida es un proceso. Dicen, y a la escuela nos los han enseñado, nacemos, crecemos, nos desarrollamos, nos reproducimos, nos hacemos viejos y nos morimos. Pero no todos cumplimos ese proceso. No todos. Unos sí, otros no. Eso que nos quede a todos muy claros. No porque me voy a morir de 80 o 90 quiere decir que viví la vida y que ya me tocaba y que ya estaba robándome el oxígeno de los vivos. A un bebito que se muere en el vientre de uno, era su tiempo. En tanatología manejamos una frase que dice que todos los seres humanos vinimos a este planeta Tierra, fíjense bien, a aprender nuestras lecciones de vida y a cumplir con nuestra misión. Y para cumplir esos dos requisitos, podemos vivir 3 meses, 5 años, 15, 80. Es su tiempo. Se murió cuando se tenía que morir. Híjole, suena bien grueso esto, pero es la verdad. Se murió cuando se tenía que ir. Ya había cumplido sus 2 requisitos. Aprendió sus lecciones de vida y cumplió su misión. Qué difícil es entender esto. Entonces, ¿cómo se le llama, cómo se le puede decir a los que están sobreviviendo aparatos? A los que están, ¿qué, perdón? Sobreviviendo bajo aparatos y se mueren, pero ninguno los desconecta. Entonces, no se mueren bajo los pies. A ver, a eso, dentro de la tanatología, se le llama encarnizamiento terapéutico. Lo único que están haciendo los médicos es, fíjense bien, no están alargando la vida. Están alargando el dolor y el sufrimiento del que está agonizando. Y a petición de la familia, créanmelo, cuando un médico les dice, ¿acepta usted que le intubemos a su familiar? ¿Qué es lo que me está diciendo? Se lo vamos a tener con vida un ratito más, pero su cerebro ya no hay funciones. El cuerpo ya se colapsó. Están dándole vida artificial. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo quieres tener a tu paciente así? Pero por ley no se puede desconectar una persona que está paciente. Ahí tenemos un dilema ético. Si yo tengo un paciente en el hospital que puede caer en una urgencia, esto se platica mucho antes de que suceda. Por eso es importante platicar estos temas en casa, en familia, cuando estamos lúcidos, tranquilos, sobre todo los que ya somos adultos mayores. ¿Sabes qué, hijo? A ver, mis hijos, los invité a comer, pero quiero platicar este tema con ustedes. Si yo llego a tener una enfermedad en donde me tengan que internar y el médico les diga que me van a intubar, yo no quiero ser intubada. Y pónganlo por escrito, papelito habla. Esta es decisión mía, no es decisión de ustedes. Yo decido en mi vida. Pero eso Yo es válido, así- perdón, ¿es válido así? Yo así no quiero vivir, claro, es su voluntad. Yo, Clarisa Carranza Pineda, con todas mis facultades y mi pensamiento lúcido, ¿cómo estamos hoy?
28? A 28 de junio de 2024. Esta es mi voluntad libre de que cuando yo caiga enferma en un hospital, no quiero ser intubada. No quiero que me mantengan con vida artificial. Ya está mi papelito. Y estoy firmando sin sentirme presionada ni obligada por nadie. Y su firma. Muchas veces a nosotros como hijos no nos gustan las decisiones de nuestros padres, pero yo creo que lo mejor es que respeten nuestra decisión. De veras, cada barbaridad que cometemos con todas estas cosas, es bueno razonarlo y reflexionarlo.